economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos la Dirección General de Hay Bienestares. En la gerencia de producción de Wilix Arcalle de Kenya Jaramillo, en el control técnico George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas y por rcr750.com, que es nuestro blog, nuestro portal. Les invitamos a suscribirse, como lo hacemos sábado a sábado, por YouTube RCR 750. Hagamos causa común alrededor de este propósito, que es justamente difundir informaciones de interés económico. Y desde luego también les sugerimos, les recomendamos, les exhortamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente pueden acceder a nuestros archivos de más recientes programas y editoriales, asimismo a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bueno, vamos a proceder a hacer lectura de nuestro editorial. Hoy lo va a hacer Edesio Brito Adrián, porque Ligia, tiene algún inconveniente técnico, pero bueno, vamos adelante, que es lo más importante. Y antes de entrar en el análisis del contenido de esa editorial, yo quisiera hacer una reflexión antes de darle la palabra a los colegas y desde luego para que inicien la conversación con nuestro invitado de este día. Adelante, Edesio. Buenos días a toda la audiencia de La Otra Vía y de Radio Caracas Radio. El titular del editorial de hoy es: El hecho económico es mucho más que solo discurso. Y dice así: cuando estaba culminando el 2019, en Venezuela se produjo un hecho económico de impactantes repercusiones sociales que provocó una serie de comentarios que, obviamente, hacían suponer la llegada de un 2020 con una oxigenación en la producción, el comercio, el financiamiento, el incremento de la fuerza laboral y, por supuesto, las inversiones privadas en todo el país. De hecho, la expansión precisamente de las inversiones con un reflejo extraordinario del consumo se asociaba con un sensible mejoramiento del número de puntos de venta relacionados con un encadenamiento de puntos identificados como bodegones. Muchos no sabían de dónde emergía tal dolarización, pero lo cierto es que había dólares. La liquidez nacional bostezaba y los consumidores se las arreglaban convencidos de que aquello definitivamente era un despertar. De hecho, como si fuera poco, la dolarización de facto llegó a influir de tal manera que pasó a convertirse en invitado de excepción en el ingreso familiar. Además, en un antipático adversario del control de cambio, del control de precios, como un gran imán social para el retorno a su patria de centenares de miles de venezolanos que, con su actitud, estaban convirtiendo la diáspora en proceso de retroceso. Y era así debido a que hasta el salario nacional dolarizado lucía imponente y convincente mucho más que las remesas. Pero aquello que algunos calificaban de discurso saludable, repentinamente hizo posible que enero de 2020 cambiara de rostro. Y con ese tiempo de cambio pasara a exhibir el año del que vendría a ser el inicio del momento de un grave problema sanitario, como de una contaminación made in China, de proyección global, y que la Organización Mundial de la Salud desde un comienzo lo calificó nada más y nada menos que de pandemia. En Venezuela, todo se derrumbó. No hubo necesidad de esperar a que la cadena de cuarentenas que emergieron con el 2020 ofrecieran una lección esperanzadora que permitiera rescatar lo que ya se había divisado como la recuperación de lo que se había percibido en el 2019. Por el contrario, lo que inicialmente pudiera haberse apreciado como una contaminación transitoria no había demostrado ser así. Y en ese momento, a la vez que empresas, trabajadores, familias y gobiernos cuantifican repercusiones, incluyendo un alto número de fallecidos en el mundo, las expectativas de una eventual respuesta positiva giraban alrededor de algunas potencias vacunas, es decir, alrededor de lo mismo que hoy gira todo.
Mientras avanzamos mucho más allá de la mitad del año que había prometido glorias, las economías de cada país sencillamente administran sus aprendizajes, tratan de convertirlos en lecciones de larga data, pero además se las ingenian para identificar eventuales responsables de una contaminación que no se sabe en dónde finalmente pudiera terminar y de qué tipo de economía verdaderamente vamos a ser protagonistas los humanos en el 2021. Hoy, la otra vía se involucra en el tema más allá de lo que ya nos expuso recientemente nuestro invitado José González. Y en esta ocasión, ese involucramiento y conversación será con alguien que desde la Gerencia General de Benancham, como es el economista y gerente Luis Vicente García, día a día escucha, analiza, trata, evalúa qué están haciendo las empresas de capital internacional en Venezuela para avanzar en esta tormenta. Pero además, hacia dónde se orienta el esfuerzo de las empresas que, dentro y fuera del territorio nacional, rediseñan estrategias productivas y competitivas que se traduzcan en resultados satisfactorios. En América Latina, con un ostentoso y pesado costo funcional que incluye improductividad, desempleo, hambre y violencia, tales situaciones son retos. Y adicionalmente, el componente político no arrima fuerzas en beneficio de la evolución y del entendimiento, sino que impide avances. ¿Qué hacemos ante esta comprometedora demanda de propuestas y de acciones transformadoras? ¿Cómo lo hacemos? Bien, ese es nuestro planteamiento inicial, un planteamiento que es general, vamos a llamarlo de esta manera. Nosotros hemos querido ir a mayores detalles, sin embargo preferimos hacer lo posible a partir de nuestra conversación con Luis Vicente García, quien es nuestro invitado de esta mañana. De Luis Vicente, nosotros no vamos a hacer una ampliación en su currículum, simplemente vamos a hacer una reflexión. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer a Luis Vicente a comienzos de año y lo conocimos con un detalle que nos sorprendió, y es que es un hombre de la radio. Le gusta la radio, ha estado en radio, ha hecho radio y desde luego pues sabe cómo es que se maneja esta situación. Y es por eso por lo que estamos no solamente a la expectativa que esta conversación, sino que además pretendemos sacarle mucho provecho a lo que él nos pueda decir. Nosotros en la otra vía hemos dicho que el propósito de nuestro programa es fundamentalmente convertirlo en un instrumento al servicio del radioescucha, por aquello de que no siempre tenemos dominio del tema económico. El tema económico pues tiene peso, tiene fuerza en manos de los economistas, y en algunos momentos muchos economistas lamentablemente nos complican la comprensión del contenido, porque van a lo académico, van a lo técnico. Nosotros queremos que justamente aquellas personas que nos están acompañando sábado a sábado nos ayuden a transmitirle a nuestros radioescuchas para qué le puede ser útil la economía. De ahí el concepto de la otra vía. Así que le damos las gracias a Luis Vicente que nos haya aceptado la invitación, que esté con nosotros esta mañana. Bueno, y dejamos a los muchachos que están en su trabajo también, en su área de trabajo, como son Martín, Edesio y la misma Ligia, que comiencen la conversación con Luis Vicente García. No sé quién la va a iniciar, no sé si Martín, no sé si Edesio o la propia Ligia, pero bueno, tienen a su cargo la responsabilidad de convertir este programa en un espacio de interés para todos nuestros radioescuchas. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por los muchachos, ¿no? Pero por supuesto como caballeros le damos el testigo a Ligia para que inicie la conversación con nuestro invitado el día de hoy, que tenemos que explicarle a muchas de las personas que nos escuchan que Benancham es la Cámara Venezolana Americana que agrupa a empresas americanas presentes en Venezuela. Ligia. Cámaras venezolanas y americanas están afiliadas a la Cámara. Eso es lo que representa en realidad Benancham, ¿no? Bueno, buenos días a todos, buenos días, señor García, por aceptar la invitación. Yo quería comenzar más bien por un punto positivo, digamos, de alguna manera, ¿no? Ya todos conocemos de alguna manera cuál es el entorno que nos arropa, lo hemos también venido desarrollando a lo largo de los últimos sábados en la otra vía. Y usted como representante de un gremio, de una cámara comercial de empresarios americanos y venezolanos, quería preguntarle cuáles son esos nichos, esas oportunidades que han podido identificar hoy en día en Venezuela, más allá de la pandemia, claro está que ha implicado pues grandes retos para todos por igual.
situación económica recesiva en la cual estamos ahora, en que ha supuesto casi el 75%, que la economía haya perdido casi 75% de su PIB en los últimos 6 años, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, esas oportunidades? ¿Cuál es la apuesta que tienen este grupo de empresas hoy en día para continuar en el país? Bueno, Ligia, en primer lugar quiero darle las gracias a ustedes por esta invitación. A mí me parece fantástico poder conversar y darle las gracias a Edesio porque cuando nos conocimos, Edesio, fue un momento realmente interesante. Edesio y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a líderes empresariales que siguen dando la cara en este país, que siguen luchando por este país, que siguen al frente de sus organizaciones. Y la verdad es que lo que uno saca de ese tipo de entrevistas es algo que de verdad nos anima continuamente. Y creo que en aquel momento cerramos con broche de oro con una última entrevista que fue maravillosa. Pero yendo a tu pregunta, Ligia, y me parece fantástico que sea este tema el que se toca aquí en su programa La Otra Vía. Sí, como dices, es un contexto complejo, muy difícil para muchas empresas. Hay que entender que cuando uno habla de empresas no podemos generalizar. Empresas son pequeñas, medianas, grandes, multinacionales y microempresas que están trabajando. Es decir, todas tienen una realidad distinta, todas operan en sectores o en áreas de la economía muy diferentes. Y por supuesto tenemos que entender que no podemos comparar a un agente, a una distribuidora con toda una serie de equipamientos y espacios que pueda estar en tejerías, a un ganadero que está produciendo pues con su ganado día tras día, teniendo que transportar la leche en este entorno donde sabemos el tema de la gasolina, gasoil y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de empresas tenemos que primero entender ese contexto y darle a entender a ese entorno en el cual tú hablabas que la economía ha caído por 7 años consecutivos de una manera muy dramática, porque creo que nos es difícil entender el término de una caída del PIB del 70 o del 75%. Creo que para cada uno de nosotros imaginémonos que nos quitaron en un proceso de todos estos años el 75% de nuestro apartamento, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora estamos todos confinados a ese espacio más pequeño. Bueno, la empresa en Venezuela está confinada a un mercado, que entonces ahí lo pudiésemos traducir, a un mercado mucho más pequeño, en donde no solamente que la economía es el 25% o el 20% de lo que era en el 2012-2013, sino que el mercado al cual cada una de las empresas tiene acceso se ha reducido. Y cuando hablo de mercado, hablo del consumidor. Es un consumidor más pequeño, con menos capacidad adquisitiva, con un patrón de compras que le ha cambiado a lo largo de todos estos años. El ejemplo que yo pongo mucho es que antes nosotros íbamos a la farmacia y comprábamos una cajita de cualquier medicina y quizás comprábamos una segunda porque se le íbamos a dar a la mamá o a la suegra o una segunda para nosotros. Hoy ya vemos cómo podemos ir a la farmacia y compramos un pequeño blister de 2 o de 4 pastillas. Y eso se ve muy sencillo en la farmacia, pero eso por detrás tiene todo un cambio de logística, de operaciones, de transporte, de almacenamiento y del modelo de producción de las empresas. Porque si bien antes yo te podía despachar cajas que contenían cajas, yo ahorita tengo que ver la manera como yo te voy a distribuir pequeñas cantidades porque el consumidor está yendo a consumir pequeñas cantidades de lo que él estaba acostumbrado a consumir. Entonces es dentro de este contexto que tenemos que entender que ese mercado que tú hablas de empresas que siguen apostando al país, que siguen produciendo, y podemos hablar de muchos ejemplos porque los hay, y eso yo quiero ser enfático, que sí hay ejemplos positivos, como tú decías, una nota positiva de empresas que están reinventándose, aunque hay muchas personas que no les gusta la palabra, pero que sí se están reinventando porque han visto la necesidad de identificar precisamente ese nicho de mercado al cual tú te referías, que sí existe a pesar de las dificultades que puede tener Venezuela hoy. Señor Luis Vicente, buenos días de nuevo. Gracias por aceptar nuestra invitación, y a nuestros amigos que nos sintonizan les recordamos que estamos conversando con Luis Vicente García, que es el gerente general de Ben & Cham.
Cuando usted habla de reinventarse, ¿podría darnos algunos detalles de esa reinversión? ¿Qué están haciendo estas empresas para mantenerse en un mercado restringido como es el mercado venezolano en este momento, en un marco de pandemia que está afectando a todos los mercados del mundo? Sí, en ese sentido la pandemia sí es verdad que ha afectado a todas las economías, y cuando uno ve las estadísticas, que son interesantísimas siempre, y es algo de lo cual uno adolece aquí en Venezuela, vemos cómo las empresas tuvieron una reducción de ventas, pero es que es un producto de un tema global, porque los países tuvieron una reducción de su PIB a nivel total. Creo que solamente China en el segundo trimestre del año tuvo un crecimiento positivo, a pesar de que fue del 1%, pero para China, como todos sabemos, pues veniendo del 10%, eso es un impacto muy importante. Pero sí vemos cosas que han venido sucediendo a lo largo de estos años. Primero comenzaron a surgir todos estos temas artesanales en la gastronomía, desde mermeladas hasta productos. Hoy lo vemos con el delivery, panes artesanales, toda una serie de temas que se fueron desarrollando, que llega un momento que ya tienes que dejar de ser artesanal, porque tienes que tener un espacio para producir, un espacio para almacenar, tienes que tener distribución, tienes que tener lo que tiene cualquier empresa, que es tu área de finanzas, vamos a llamarlo así, porque tienes que manejar contabilidad, tienes que pagar IVA, tienes que cobrar, tienes que emitir facturas. Es decir, comenzamos a ver que hubo un crecimiento quizás pequeño, orgánico, en un área gastronómica que fue la primera que surgió, pero que hoy lo vemos en muchísimas industrias. ¿Qué ejemplos te puedo dar? Cuando se tiene que retirar una empresa del país o porque cierra operaciones, hay un vacío en el mercado. Y ese vacío puede ser que yo te daba a ti el jabón porque tú eras una cadena de autolavados o una cadena de tintorerías. Bueno, esas empresas tienen que salir al mercado a buscar ese jabón o esos componentes. Pues se han desarrollado, y parece mentira, yo lo llamaba empresas artesanales industriales. ¿Y qué quiero decir con esto? Se ha desarrollado una industria pequeña en donde se han comenzado a elaborar productos que necesita la industria. Y estás hablando de desengrasantes, de jabones, de tornillos, de piezas para entorno para producir lo que necesitaba tu equipo. Hemos tenido una necesidad de comenzar a reparar equipos. ¿Por qué? Porque teníamos quizás líneas de producción que se dejaron de usar con el tiempo. También hemos visto una necesidad importante de talento humano que me gustaría tocarlo después en otro contexto. Pero fíjate cómo entonces las empresas, cuando te hablo de reinvención, es que muchas empresas que producían, por ejemplo, alcohol para licor, ante esta pandemia están dándose cuenta que pudieron producir alcohol etílico, alcohol isopropílico para desinfecciones, inclusive gel. Y muchas de estas empresas, no solamente, porque por supuesto, uno cuando hace ese cambio que te lleva a una inversión monetaria importante, vas a tener que buscar el aspecto comercial. Muchas de estas empresas están haciendo grandes donaciones a instituciones como la UNICEF, el Dividendo Voluntario de la Comunidad, a Fe y Alegría y a otras organizaciones de desarrollo social, porque vieron la necesidad de hacerlo. Estás viendo empresas que producían telas, que hoy están produciendo uniformes para médicos, batas u otras cosas, que están produciendo tapabocas, empresas que trabajaban con plástico, que hoy están haciendo estas máscaras de plástico que estamos usando. Es decir, empresas que se adaptan a esta realidad y que muy probablemente continúen con esa línea de producción más adelante, porque ustedes ya habrán hablado en el programa sobre el tema del teletrabajo, y creo que muchos vamos a estar convencidos que el teletrabajo o el telealgo, por llamarlo de alguna manera, va a estar con nosotros siempre, porque nos hemos dado cuenta la posibilidad de que ustedes tengan invitados de otras ciudades del país o de otros países sin necesidad de ir a un estudio, por ejemplo. Y eso lo estamos viendo en muchísimas áreas. Entonces, son pequeños ejemplos donde hay líneas de producción que se están destinando para otro tipo de productos que tú antes no producías. Y eso entonces también lo vemos bueno, ustedes se tuvieron que reinventar para poder transmitir el programa con las dificultades de trasladarse al estudio,
que obviamente siempre es muy bonito verse la cara y estar en el estudio y todo lo demás, pero nos dimos cuenta de que la posibilidad está cuando identificamos el mercado. Y lo que decía Ligia al inicio, hay un nicho de mercado que nosotros tenemos que identificarlo, porque básicamente está allí la necesidad del consumidor. Y a nosotros como empresa lo que nos interesa es identificar cuál es esa necesidad de ese nuevo consumidor, de ese nuevo cliente, en qué tipos de productos, qué tipos de servicios, qué calidad está exigiendo, la rapidez del delivery hoy. Fíjense una cosa interesante, la puntualidad en las reuniones de Zoom, algo que parece extraño, pero es decir, hay hábitos que están cambiando en todo este proceso de pandemia, pero que de alguna manera llega a agregársele al tema venezolano que ya hablábamos al inicio, en el cual las empresas tenemos que adaptarnos para seguir adelante, seguir produciendo y seguir entendiendo. Para mí, que en estos días se habla mucho que todos tenemos que sobrevivir y las empresas están en una etapa de supervivencia, más bien estamos teniendo que entender cuáles son los riesgos para seguir adelante y para cambiar los modelos de negocio que tengamos que cambiar, porque el mercado que tenemos aquí afuera, si se ha reducido y ha cambiado, sigue existiendo, que es lo más importante. Señor García, hace poco más de 3 años, cuando usted asumía la gerencia general de Benancham, usted decía que el bienestar del capital humano es prioridad. 3 años y medio después, y con este contexto de pandemia, ¿cómo mantener ese bienestar del recurso humano? Hay empresas que o han cerrado o aquellas que aún permanecen en pie, como usted dijo, se han reinventado, incluso han reducido personal o exigen a sus empleados trabajar horas extras porque en buen criollo es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo 3 años después, cómo se puede mantener ese bienestar al recurso humano? Bueno, yo te mantengo la convicción de que lo más importante que tiene una empresa son sus recursos, ¿no? Y para mí los recursos que tiene toda empresa y que tenemos nosotros son el tiempo, el equipo de trabajo y el capital. El tiempo sabemos que es finito. El capital en esta Venezuela en la que estamos ha sido difícil conseguirlo. Pero entonces tenemos que trabajar mucho mejor con el talento humano que tenemos. Venezuela, lamentablemente, por todo lo que ya sabemos, ha pasado por una cosa que para nosotros fue muy extraña. La ida de venezolanos capacitados. Hubo una migración por la situación que tenemos, pero como país nunca habíamos vivido que las generaciones se mudaban a otras partes. ¿Y a qué me refiero con esto? Si uno ve Europa o ve Norteamérica, los hijos se iban a estudiar en otra parte y hacían su vida en otra parte. Venezuela nos quedábamos todos siempre cerquita, ¿no? Los hijos, los nietos, la familia, las reuniones los fines de semana. Pues ya nada de eso existe. Y entonces, ¿qué sucede? El talento en las organizaciones, lo que yo vine diciendo desde hace un tiempo, es que lo que las organizaciones perdimos fue la gerencia media. Porque los jóvenes que están saliendo de la universidad todavía estaban estudiando y los que tenemos cierta edad, como dijo de eso al inicio, seguimos siendo muchachos de una edad un poquito más avanzada, quizás nunca pensamos ni emigrar ni en salir de Venezuela, porque este es nuestro país y aquí es donde estamos haciendo nosotros nuestras cosas y aquí es donde hemos criado a nuestra familia. Pero lo que hubo en nuestras empresas fue un vacío de ese talento importantísimo como es la gente que te maneja una línea de operaciones, la gente que te maneja una logística y a todo el tema de la distribución de camiones, a la gente que te manejaba las fábricas, a la gente que te manejaba la gerencia de finanzas, de mercadeo, de venta en las empresas. Es decir, se te fue y se nos fue a las empresas un grupo de personas muy importante. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Nos quedamos con gente que o las formamos o las empresas fallan. Porque nosotros tenemos que formar a nuestro personal para que siga asumiendo, como tú decías antes, Edesio, esos retos que ahora somos menos y tenemos que trabajar más. Ahora tenemos que trabajar en áreas que quizás desconocíamos, o ahora le dimos la posibilidad a un muchacho recién graduado de la universidad o una muchacha que tenía 2 o 3 años de experiencia de asumir cargos gerenciales al cual no solamente no estaba preparada, no tenía la experiencia, pero nunca fue. Entonces tenemos que hacer un proceso de aceleración de formación
muy rápido. Y adicionalmente, al sector privado nos ha tocado asumir parte de la responsabilidad de ayudar a nuestro personal. Y si bien Venezuela ha sido un país que se ha caracterizado porque el sector privado siempre ha ayudado a su comunidad, y eso lo vemos desde las petroleras que le daban casa a sus empleados y tenían su club de recreación. Lo vimos en grupos como el Grupo de Empresas Polar, el Grupo de Empresas Mendoza, la creación del dividendo voluntario de la comunidad, por ejemplo. Y es decir, en Venezuela siempre ha estado presente la práctica de que el empresario ayuda a sus trabajadores y a su comunidad. Con el tiempo surgió todo el tema de responsabilidad social empresarial que ha venido cambiando. Muchos de nosotros habremos ido a sembrar árboles, a pintar fachadas de casas, a limpiar playas, pero hoy la responsabilidad social empieza por casa. Y me refiero con eso es que para que tu trabajador trabaje esas horas extras que tú le vas a pedir o con ese rendimiento y desempeño que tiene que trabajar, tiene que estar tranquilo, tiene que tener ese bienestar del cual tú preguntabas antes. Porque una persona, imagínense ustedes, una muchacha que dio luz hace 6 meses, que vive en los valles del Tuy y que tiene que venir a Caracas a trabajar. Si la mente de la muchacha está en la casa donde dejó con su mamá, que dejó a su bebé, que le puede faltar la luz o el agua o la leche o los pañales, ella no va a estar trabajando en lo que tiene que trabajar. Entonces, como empresa nos corresponde que ese bienestar ya no solamente sea para el trabajador, sino para su entorno familiar. Y es ahí donde las empresas hemos venido desarrollando una serie de planes y de mecanismos y de procesos de ayuda que están destinados a que la persona, que ese trabajador, esté mejor, tenga una mejor condición y le permita trabajar. Y sobre todo en este momento, fíjate, lo que hemos venido haciendo las empresas, le hemos dado a trabajadores la posibilidad de conectarse de manera remota, para que precisamente pueda tener un espacio de trabajo con una silla quizás menos malas a la que teníamos en la casa, un computador que nos trajimos de la oficina o que nos prestaron, con un dispositivo para conectarnos o un teléfono si no lo tenías, porque nos dimos cuenta que si yo quiero que tú sigas siendo eficiente, tengo que estar conectado y tengo que permitirte esa conectividad hacia la compañía. Por supuesto, hay un tema de lo que tú mencionabas, que hay empresas que han cerrado, lamentablemente ahí quedan una gran cantidad de personas sin empleo, o empresas que han reducido líneas de producción o se han tenido que adaptar a este tamaño nuevo de la economía, y por supuesto hay una gran cantidad de personas que quedan sin empleo, pero es allí donde entonces también como país, y aquí estoy hablando a nivel país, sociedad, escuelas, institutos técnicos, institutos universitarios, tenemos que darnos cuenta que tenemos que dar una nueva formación. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de máquinas que aprenden, estamos hablando de una serie de terminologías que para algunos sonarán todavía extraños, pero cuando nos pensamos a dar cuenta qué están haciendo otros países, están formando a las personas que quizás ya puedan estar sin trabajo o trabajando en áreas que ya se sabe que van a disminuir, formándolos en todas estas habilidades que van a necesitar para comenzar a trabajar en estas nuevas industrias que se van a crear. Y hay un miedo a nivel global de que este nuevo avance de la tecnología va a desplazar a muchísimas personas y dejarlos sin trabajo. Pues va a ser todo lo contrario. Lo que sí se va a necesitar es una formación en nuevas habilidades, en nuevos conocimientos o nuevas técnicas de aprendizaje que te permitan insertarte en esa nueva industria que se va a ir desarrollando. Bueno, nosotros continuamos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, Luis Vicente García, gerente general de Benamchan, que es el gremio que, afilia a empresas de capital norteamericano y de otros capitales del mundo, y así también, por supuesto, a empresas venezolanas. Estamos empeñados en sacar el mayor provecho a esta conversación, y lo decimos con toda responsabilidad, lo hemos planteado en distintas ocasiones en la otra vía. Y cuando uno habla de crecimiento y de desarrollo, tienes que entender que hoy hay un concepto que se está utilizando mucho, que podemos decir que está algo de moda, pero que es algo que hemos visto que se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, que es la sostenibilidad. Y cuando tú hablas de un crecimiento, un desarrollo sostenible, es porque estás utilizando los recursos necesarios hoy
y siempre garantizando los recursos que van a tener que estar disponibles para generaciones futuras. ¿Y cómo se hace eso? Con una planificación a muy largo plazo, una planificación de años. Estos programas que tienen ciertos países para el 2020 o el 2050. La ciudad de Copenhague, por ejemplo, que tiene un planteamiento extraordinario de convertirse y llegar a ser la primera ciudad verde para el año 2050. Pero fíjate que estás hablando de 2050. Ahí estás traspasando generaciones. Olvidémonos de periodos cortos de elecciones políticas. No, ahí está, es un programa para generaciones futuras. Y entonces eso es lo que quizás nos ha faltado en América Latina. Primero, vernos unidos como continente. Segundo, ver nuestra fortaleza que tenemos. Somos un continente realmente amplio, con casi 700 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto realmente importante, con dos países tan grandes como Brasil y México, donde Brasil ha sido considerado como uno de los BRICS, más allá de que está todo el tema del crecimiento de estos países BRIC ha cambiado. Tienes a México con todo su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y tienes a Chile, que está considerada como el país más desarrollado de América Latina. Entonces, tenemos ejemplos aquí mismo en el patio de nuestra casa. Tenemos, por ejemplo, Colombia. ¿Cómo surge Colombia después de todo el tema de que estuvo tantos años con el problema de la guerrilla? Pues fueron proyectos de muy largo plazo, y hoy Colombia está exportando grandísimas cantidades de productos y de servicios, que es importante que se nos olvida la exportación de los servicios, y que le generan ingresos en divisas al país. O ha desarrollado una industria del turismo que en el año 2018, si mal no recuerdo, le representó 5 millones de turistas. O República Dominicana, con el turismo tan increíble que ha podido desarrollar, sin considerar el tema de la pandemia, por supuesto. Entonces, nos ha faltado una visión regional. Y comencé hablándoles de la globalización, porque en este momento se ha cuestionado un poco el tema de la globalización, en el sentido de que muchas empresas que necesitaban sus insumos para seguir produciendo, se dieron cuenta que la fábrica que les producía ese insumo estaba del otro lado del mundo. Entonces, hay personas que están abogando un poco más por la regionalización que por la globalización. Y la regionalización te implica ver a tu mercado de al lado, es decir, ver nosotros a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, o ver la posibilidad de países en Centroamérica o en el Caribe. Fíjense, por ejemplo, que acaban de dar unas cifras interesantísimas, que el mes de agosto representó para México el mes de mayor monto en exportaciones a Estados Unidos en la historia, en medio de esta pandemia. Entonces, ¿y por qué? Bueno, son condiciones geopolíticas. Quizás Estados Unidos están importando menos de Asia o menos de otras partes del mundo, y bueno, México, que es su vecino inmediato, salió fortalecido. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que buscar las fortalezas que podamos tener entre todos, precisamente para darle esa orientación a ese crecimiento sostenible de muy largo plazo, que es la única manera que nos va a permitir como continente seguir adelante. Hay una pregunta que quisiera hacerle, y tiene que ver con el proceso que se está viviendo en los Estados Unidos y que se va a vivir en Estados Unidos este año. ¿Podría o no haber un cambio a nivel de la presidencia? En ese sentido, ¿qué prevenciones, o si las están tomando con respecto a Venezuela, con respecto a América Latina, con respecto a la globalización, aunque se haya criticado el concepto, y con respecto a lo que usted mismo dijo de esa cuarta revolución industrial? ¿Qué escenarios están manejando los empresarios afiliados a la Cámara o los empresarios americanos con capitales en Venezuela o venezolanos con capitales en los Estados Unidos? Hay una cosa interesante, y aprovecho para comentar lo que Benanchama está cumpliendo 70 años en este año 2020. Un año pues que sabemos que por todo este tema de pandemia, cualquier cosa que se pueda hacer para celebrar 70 años se hará de manera virtual. Pero en todo este proceso hemos venido analizando qué es lo que ha sido Benanchama a lo largo de este tiempo. Y como toda Cámara Americana de Comercio binacional, porque hay 120 cámaras binacionales de comercio con Estados Unidos a nivel del mundo,
todas tuvieron la misma característica. Fueron fundadas por empresas norteamericanas en los años 30, años 40, años 50, o inclusive un poquito más adelante. Tenemos aquí en América Latina cámaras centenarias, Chile, Argentina y México, por ejemplo. República Dominicana y Costa Rica y Panamá ya también tienen 50 y 60 años. Bueno, Venezuela estamos cumpliendo 70 años. Pero en este periodo hemos visto una transformación realmente interesante, porque de ese 100% de empresas norteamericanas comenzamos a ver una transformación en nuestros países y en la economía de los países que permitió que empresas locales fueran creciendo. Y a medida que las empresas locales iban creciendo, muchas veces veíamos que se asociaban con empresas extranjeras o tomaban parte del mercado de estas empresas extranjeras o comenzaban a hacer productos que nadie podía producir. Un ejemplo de ello puede ser la maicena americana, pues es el único producto y sabemos que Alfonso Rivas tiene ya 100 años produciendo ese maravilloso producto. Entonces, bueno, son cosas que fueron ocurriendo. Y esto no solamente fue el caso de Venezuela, sino de todos los países donde hay AmChams. Y hoy día, 50, 70 años después, vemos que la presencia de empresas norteamericanas es un porcentaje muy pequeño. En el caso de BenAmCham, estamos hablando que puede ser alrededor de 15% son empresas norteamericanas, 10% son empresas de otros países, entonces tenemos un 75% de empresas venezolanas. Lo cual es interesantísimo, porque eso lo que te da es entender que ha crecido la empresa local, ha crecido la empresa venezolana, y las tenemos de todos los tamaños en todos los sectores, porque puedes estar hablando de una gran empresa venezolana con presencia en todo el país, o de un escritorio jurídico en Valencia. Es decir, tienes pymes, tienes empresas medianas, empresas grandes, empresas multinacionales, y es un entorno en donde pues, se nutre la gente de todo ese intercambio de información, de conocimiento, de experiencias, que al final es lo que nutre la integración de ese networking que hacemos en la Cámara. Pero entonces, yendo a tu pregunta, Martín, hay un tema que sí, estamos ante una nueva elección en Estados Unidos, pero la misión de una cámara como BenAmCham es fomentar el comercio y la inversión entre los países. Y esa es la misión de cualquier cámara binacional en cualquier país, es fomentar las relaciones comerciales entre tu país y el país con el cual tú estás afiliado. Y eso ha venido ocurriendo a lo largo de los años. Por supuesto, todos estamos sujetos a las condiciones políticas de los momentos, y a lo largo de la historia has tenido momentos de mayor crecimiento económico y de mayor capacidad de relaciones comerciales, has tenido otros momentos en donde no. Estás viendo a nivel mundial todos estos tratados de libre comercio que se están firmando entre los múltiples países, Europa con América Latina, Norteamérica con algunos países asiáticos con países en América del Sur, y al final eso es lo que de alguna manera te lleva a esa integración mundial de la que hemos hablado, que hoy será un poco más la integración regional, y de ese tema que hemos hablado, o que se ha hablado mucho en el pasado, de la integración sur-sur, no es más que, bueno, que América del Sur se una y haga un gran espacio de comercio y de integración regional para precisamente poder desarrollarse en múltiples áreas. Hace 3 años, Argentina estaba anunciando que querían ser una fuerza en desarrollo tecnológico, pero uno asocia a Argentina con ganado, con granos, con petróleo, no en tecnología. Estamos viendo, como les decía, Colombia con un tema fabuloso de exportación de todo lo que tiene que ver flores y ciertos productos agrícolas. Vimos que Ecuador se ha convertido en el mayor exportador de cambur, banana, como le llaman en otros países. Es decir, estamos viendo unas cosas que están ocurriendo, y en este momento, a pesar de la situación. Entonces, para nosotros sí, obviamente, todo tema de elecciones en Estados Unidos es algo que seguimos de cerca, es algo en donde no opinamos porque, por supuesto, no es nuestro trabajo, pero sabemos que puede llegar a afectar de alguna manera las relaciones comerciales, y es ahí donde nosotros pues estaríamos siempre interesados en seguir fomentando relaciones comerciales, inversión en nuestro país, políticas donde las empresas puedan repatriar dividendos, donde las empresas estén enmarcadas en un marco jurídico que les permita pues invertir con seguridad. Es decir, hay una serie de elementos en los cuales el país tendrá que trabajar para atraer esa inversión y para hacerla rentable en Venezuela.
Una pregunta, señor García, una curiosidad que tengo. Usted dijo que 15% de las empresas afiliadas a la Cámara son norteamericanas, ¿cierto? ¿Cuánto era ese porcentaje hace unos 5 años atrás? Tú sabes que yo te diría que no ha cambiado mucho, porque llega un momento que la empresa local crece tanto que va desplazando la presencia de las empresas extranjeras, y eso pasa en cualquier país. En el caso nuestro, sí tienes las grandes empresas norteamericanas, como pueden ser Cargill, Ford, Chevron, bueno, sí, tienes múltiples, Johnson, Mastercard, es decir, tienes muchas empresas, pero comienzas a ver que empresas venezolanas que crecieron en industrias muy específicas, como por ejemplo el azúcar, la pasta, harinas, servicios y una gran cantidad de empresas en áreas ya de quizás de menor tamaño, pero estás hablando de empresas de tecnología, empresas de consultoría y asesoría, escritorios jurídicos con oficinas en múltiples ciudades del país. Tienes empresas de bienes raíces, empresas de turismo, empresas pequeñas de pymes y servicios, tienes cadenas de restaurantes, es decir, que ya son empresas venezolanas que son las que ocuparon ese espacio, y no porque no la ocupara la empresa grande americana que vino en su momento, sino porque se fueron desarrollando otros mercados, un poquito lo que hablábamos antes. Una cadena de hamburguesas, pues, es local y se nutre de insumos locales. Un escritorio jurídico busca estudiantes en las universidades para que después trabajen y se desarrollen con ellos. Todo el sector turismo es más local que otra cosa, porque estás hablando de posadas, de líneas aéreas nacionales, de agencias de viaje, de intermediarios de todo lo que tiene que ver con el sector turismo. Es decir, comienzas a ver que se desarrolló toda una red de empresas venezolanas, y eso se ha mantenido más o menos por los últimos, yo te diría, 10, 15 años. Okay. Y este nuevo aniversario, ¿cuáles son los retos que se está planteando Benancham para el futuro? Mira, los retos son interesantes, Martín, y gracias por la pregunta. Nosotros siempre hemos querido, primero, estar cerca de nuestros afiliados y del público en general, para lo cual hacemos una serie de seminarios y eventos a lo largo del año. Nosotros hacemos eventos gerenciales, eventos económicos. Por cierto, la semana que viene vamos a llevar a cabo el evento de cómo presupuestar para el 2021, un evento que esperamos que sea interesante, porque las empresas necesitamos entender este panorama que estamos conversando, cómo lo podemos llevar y traducir a números. Y así bien yo les hablaba de que los países tienen que tener un horizonte de planificación muy largo, las empresas tenemos un horizonte de planificación muy corto, de 2 a 3 años. En Venezuela quizás estamos hablando 2 a 3 meses, con revisiones quincenales o semanales. Pero es interesante entender que ese tema de planificación tiene que estar presente. Pero Benancham, para este año nuestro eslogan es 70 años conectando empresas, sociedad y país. Y cuando decidimos que hacer el eslogan, porque nosotros hemos logrado conectar empresas, conectarlas con la sociedad y conectarlas con el país. ¿A qué me refiero? Nosotros, a través de lo que hacemos, este intercambio comercial y de inversiones, en su momento pudimos estar presentes cuando venían empresas extranjeras a Venezuela, o cuando han ido empresas venezolanas a buscar mercados en el exterior o exportar sus productos al exterior. Hemos estado presentes cuando la sociedad venezolana, como lo hablamos, cuando el empresariado venezolano, perdón, como lo hablábamos anteriormente, se conectó con su sociedad, con su comunidad, con la familia de sus trabajadores. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Empresa privada y sociedad conforman un país. Por supuesto, hay otras instituciones importantísimas, la academia, la política, el deporte, la ciencia, la investigación, la cultura, son otras instituciones con las cuales hay que formar un conjunto y propiciar espacios que nos permitan a todos salir adelante y trabajar en conjunto. Pero lo que ha hecho el sector privado, y en este año estamos haciendo una evolución de la historia, y hemos visto cosas interesantísimas. La empresa privada se ha vuelto escuela para muchos gerentes. Hemos visto el desarrollo de la mujer, que antes era quizás enfermera, profesora, y hoy es presidenta de compañías. Hemos visto que hay marcas emblemáticas
que nos han acompañado, sobre todo los que tenemos cierta edad, toda nuestra vida. Entonces, es con eso que Benancham se está preparando para continuar, ojalá 50, 70 años más, y que nos permita seguir haciendo esa conexión de empresa, sociedad, país. Bueno, muchísimas gracias al señor Luis Vicente García. Por supuesto, como le decimos a nuestros invitados sábado, queda el compromiso de que en algún momento lo tendremos y esperamos tenerlo de nuevo con nosotros en nuestra vida a través de RCR. Nosotros nos vamos a despedir de Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Ligia Perdomo, y que les habla Martín Ramos, en nombre de Jaime Estares, en la dirección general de la estación, Yulitza Arcaña, en la gerencia de producción. Está Kengel Jaramillo, nos apoya en la grabación, edición y montaje, George Castillo en el control técnico. Les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de RCR 750 en YouTube, RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.